Hola, mi nombre es Marlene Cedeño, soy la creadora de este espacio llamado Mamá Sin Miedo. Hoy vamos a hablar de algunos miedos que solemos tener las mujeres durante el proceso de embarazo. Hay muchas teorías que afirman que el miedo es una ilusión, que parte del ego y que se hace presente para advertirnos sobre algo que va a suceder, que va a mover nuestra vida y que posiblemente nos haga sufrir. Muchas personas tienen la falsa creencia de que no deberíamos experimentar dolor. Posiblemente eso sería cierto si vibráramos en amor, en totalidad. Sin embargo, hasta ahora la humanidad es que empieza a comprender esto. ¿Cuándo llegaremos ahí? No lo sabemos. Por ahora, ¿qué queda? Seguir experimentando el miedo. Muchas mujeres, yo diría que casi todas, tendemos a experimentar una cantidad de sensaciones a partir del momento en el que confirmamos que efectivamente estamos embarazadas. Se puede decir que sentimos una mezcla entre emoción y miedo. Yo diría que más miedo que emoción. Miedo al cambio. Ya no seremos una, seremos dos. Miedo porque nuestro cuerpo va a cambiar. Si no fue planeado, estamos en shock. Si fue planeado, de igual manera estamos entrando a algo relativamente nuevo, así que hay incertidumbre. Miedo a la reacción de nuestra pareja, de nuestra familia, del entorno social, laboral. Si decidiste tenerlo en pareja o porque estás casada, ¿cómo esto va a sumar de manera positiva a la relación? Si por el contrario decides tenerlo sola, entonces bienvenida al club de las mamás solteras. Miedo durante las consultas de embarazo. Queremos que la salud del bebé vaya bien. ¿Qué me dicen de esos momentos donde se hace el eco y el profesional está mirando la pantalla, se queda en silencio, la vuelve a mirar, sigue en silencio, vuelve a mover el monitor y uno está ahí esperando que voltee de una vez y diga que todo está bien? Miedo a engordar. Sí, particularmente en el sexto, séptimo mes de embarazo, suele suceder que la barriga se agranda con aquella facilidad y una se pregunta, ¿será que después del parto voy a bajar estos kilos de más con la misma facilidad que los obtuve? Miedo sobre comer cualquier cosa que le vaya a caer mal al bebé, por ejemplo, que si estás comiendo bien, que si estás comiendo lo suficiente. En mi caso particular, yo tengo una especial tendencia a todo lo vegetariano y cuando quedé embarazada no quería ni siquiera ver o oler la carne animal de ningún tipo. Nunca consumí carne. Entonces surgía otro miedo, que la proteína no es suficiente, que ya no eres uno, que son dos personas, que quizás la vegetal no sustituye suficiente al animal. En fin, que tienes que irte a hacer un examen de proteína, que cada vez cierto tiempo hay que repetirlo. Siempre el examen salió bien. Yo definitivamente llegué a la conclusión que estar embarazada es uno de los momentos de mayor intensidad que podemos vivir nosotras las mujeres. Miedo a obtener esta es demasiado tenaz. Tú dices que no me vaya a dar una infección vaginal, que no me duela una muela o cualquier otra parte del cuerpo porque resulta que no podemos consumir medicamentos, ya nos lo dijeron al principio del embarazo. Y eso sin mencionar cuando nos dicen que hay placenta previa, que hay que medir la barriga y estar pendiente que no vaya a bajar de centímetros. En mi caso, en la semana 37, cuando me miden la barriga,
eh, se había bajado 2 centímetros. Me voy a reservar todo lo que sentí en ese momento. La recomendación fue salir de inmediato, hacer un eco, asegurarnos de que el líquido amniótico del bebé estuviera bien, y después de eso, ve a acostarte, Marlene, durante 2 semanas, casi que ni te muevas. Lo cierto es que 3 días más tarde comprendí que lo que estaba ocurriendo era que Ángel tomó la decisión de nacer. Incluso miedo a parir. Cuando el profesional te dice que si estás apta o que no, tu cadera es estrecha, es angosta, en fin. Seguramente hay otros miedos y les pido, mamá, me excusen por no compartir tantas de las experiencias que tenemos en un proceso de embarazo. De todas maneras, las invito a que comenten en este video lo que ustedes quieran sobre este tema. Lo cierto es que si observamos, la mayoría de estos miedos vienen infundados por la información, las vivencias de personas que estuvieron cercanas, que están a nuestro alrededor. Y aquí surgen 2 preguntas bastante interesantes. ¿Es que acaso nosotras no somos seres individuales? ¿Necesariamente mi proceso tiene que ser igual al de la otra persona? También suele suceder que estos miedos se hacen inmensamente grandes conforme al grado de sensibilidad que podemos tener las mujeres en ese momento debido al gran movimiento hormonal que ocurre en nuestro cuerpo. Sería interesante que una mamá tenga la capacidad de reconocer cuán vulnerable está en ese momento. Inclusive al hacerse consciente, buscar las herramientas que se le sean adecuadas para atender esta vulnerabilidad. Por esta y otras razones es que autoconocerse genera la capacidad de sentir confianza en sí misma y en el proceso. Tener seguridad, pero sobre todo establecer una conexión entre nosotras y nuestro bebé. Yo sentía que Ángel, mi hijo, en muchas oportunidades me hablaba. Llegué a sentir incluso que él lo estaba dirigiendo todo. Recuerdo que su papá y yo pensamos al principio que sería una niña, porque mis caderas se ancharon bastante, y según la experiencia de alguien más, si esto sucedía, pues es que era una niña, cosa que no fue así. De hecho, al 4º mes de embarazo, yo tuve un sueño en el cual me vi con mi bebé así bellísimo, tal cual como es, y era como si Dios y Él me estuvieran diciendo: ok, mamá, aquí estoy, soy varón. Y escuché claramente cuando le dijeron Ángel. Por eso ese es el nombre de mi hijo, Ángel. No hay forma alguna en que yo les pueda demostrar esto, simplemente lo sentí. Fueron muchísimas ocasiones en las que yo sentía que Ángel se comunicaba conmigo. Yo fluía conforme a lo que estaba sintiendo. Desde el día 3 que supe que estaba embarazada, yo empecé a hablarle. Siempre lo involucraba en todo. Yo siento que si nosotros nos hiciéramos conscientes de que el nacimiento de un bebé es el viaje hacia la vida, y que por un momento imaginemos que se decide tomar un vuelo de muchísimos días, horas, y tú tienes de compañera de viaje a una persona que no te habla, no te pregunta ni siquiera nada, no se hace consciente de tu presencia. Yo siento que esto, más que un acto de ignorancia, es una ausencia de respeto hacia un ser que tomó la decisión
de elegirte como compañera durante este proceso de viaje hacia la vida. Decidí darle a ese ser que está en mi vientre toda la importancia y la relevancia que se merece. Recuerdo que yo le comentaba todo cuando íbamos a tomar un vuelo, el viaje que íbamos a hacer, que fueron muchos durante el proceso de embarazo, incluso viajamos a otros países, y siempre le decía que nos íbamos a montar en un avión, el por qué y para qué de ese viaje. Definitivamente yo siempre estaba preguntándole cosas como por ejemplo, ¿dónde querían nacer? Teníamos la opción de 3 países diferentes y recuerdo que después de hacer esa meditación y esa pregunta, a las 2 semanas todo se estaba dando para que él naciera en Orlando. Generamos los recursos, las personas que nos apoyarían, que estarían a nuestro alrededor en esos momentos. Encontramos el mejor centro de parto que podemos tener, las mejores dulas que nos acompañaron, la partera, todo, absolutamente todo fluyó y lo teníamos a la mano. Inclusive momentos en los que yo, mamá controladora, porque pasa, la mamá quiere controlar, no tenía las cosas concretadas y de pronto sentía que él me decía, ya mamá, tranquila, que todo va a fluir en el momento perfecto. A veces llegué a sentir en los momentos que hacíamos nuestros ejercicios que él me decía, mamá, el día del nacimiento yo no te voy a hacer esperar. La verdad es que, repito, no tengo cómo mostrar esto. Muchas veces me reí conmigo y decía, ¿esto es real o seré yo la que estoy creándolo todo? Llegué a dudar de esa conexión que teníamos Ángel y yo porque sí, eran cosas muy interesantes. Pero efectivamente, el día del nacimiento de Ángel, llegamos al Beer Center a la 1:15 de la tarde. Yo tenía dilatación en 4 y las dulas, la partera dijeron, bueno, está bien, posiblemente sea en la noche, en la madrugada. Ellas hasta se relajaron y a las 3:55 de la tarde Ángel estaba naciendo. O sea, yo había pasado en 3 horas y media a una dilatación en 10. Hicimos récord en el centro de parto. Nos llamaban campeones en ese momento. La verdad yo no tenía ni idea por qué estaban diciendo esto. Luego comprendí que era la primera vez que una mamá paría en posición de pie y adicional a eso que su bebé descendiera en 15 minutos. Entonces sí, la verdad es que Ángel llegó muy rápido. Recuerdo que nadie nos dijo qué hacer ni cómo hacer, todo simplemente fue fluyendo, era como si todo estaba conectado, la partera, la dula, si habían personas dirigiendo ese momento, éramos Ángel, yo y esa energía divina llamada Dios. Esa conexión, ese sentimiento de apoyo mutuo entre los dos, éramos los dos queriendo lograr un mismo objetivo, su nacimiento. Definitivamente yo nunca subestimé a Ángel. En un momento del embarazo pensé, ¿cómo yo, mamá, voy a querer que mi hijo sea un niño capaz, inteligente, creativo, si en un principio lo estoy coartando? Si la primera persona con la que él tiene contacto, que se siente, está dudando. Nunca lo hice dudar, al contrario, siempre lo empoderé. Yo le decía, hijo, tú eres el creador de tu vida y yo solamente estoy aquí como compañera de viaje. Mi intención con este video es decirte a ti, mamá, a ti, mujer, que tu hijo, ese ser, ese bebé que está en tu vientre, te eligió a ti para que fueras su compañera de viaje,
que tienen la capacidad de conectarse, de conocerse, de incluso generar las herramientas adecuadas para que el embarazo fluya de una manera clara y que se disipen esas dudas que al final del día son las generadoras del miedo. No pretendo decirte que no sientas miedo porque eso sería mentir, pero sí que hay herramientas de autoconocimiento, pueden ayudar a comprender cómo funcionamos los seres humanos, cómo funcionas tú, mamá, y de esta manera abrir una puerta para que puedas conectarte con tu bebé. Generarían un ambiente de mayor confianza, de mayor fluidez. También hay herramientas de autosanación, porque puede suceder que una mamá esté cargada de muchísimas cosas, preocupaciones, angustias, incertidumbre, el entorno en el que se desenvuelve. ¿Qué me dicen ustedes hoy de esta famosa pandemia, donde visitar algún espacio médico es algo terrorífico? Estar en un ambiente de tanto temor, de tanta incertidumbre, sin duda alguna genera todas esas emociones, son una barrera entre la mamá y la capacidad de conectarse con su bebé. La idea es que esto se disuelva, la mamá esté más tranquila, más liberada de tanta tensión. Es desde ahí donde se va a poder conectar y apropiarse de su embarazo. Hacernos conscientes de que podemos conocernos más, autosanarnos de ser necesario, conectar con nuestro bebé, sin duda es la mejor forma en que podemos vivir y experimentar esos miedos durante el embarazo. Incluso que mamá y bebé puedan empoderarse de su propio proceso y evitar distractores externos que a lo mejor nada o muy poco tienen que ver con ustedes.